Vuelvo a lo cultural, ¿no? Claro. En Brasil uno le pregunta a un brasilero cuánto sale su auto en dólares y lo ignora, o su departamento. Sí, claro. En la Argentina todo el mundo traslada, o gran parte de la sociedad traslada su patrimonio a dólares. Uno de los argumentos era que Brasil no había tenido las crisis que tuvimos nosotros. Sin embargo, es sabido que Brasil tuvo más default y más crisis económica que nosotros. ¿Por qué explica usted esta diferencia? No, porque nosotros tuvimos el siglo pasado el récord mundial de inflación. Nosotros no hubo ningún país que tuviera tanta inflación, tan alta, tanto tiempo, con varias hiperinflaciones. Y esto generó una destrucción de las funciones de la moneda nacional. Es decir, cuando usted tiene una memoria colectiva de esa naturaleza, la gente tiende a asegurar el ahorro que tiene por otras vías. Y esto abarca sectores medios de la sociedad. Y desde luego los grandes operadores económicos hacen lo mismo en otra escala. Entonces yo diría que esta tendencia a dolarizar y a ahorrar en dólares y a referir los valores de las cosas, como por ejemplo los inmuebles o los autos en dólares, es un poco la herencia de esta situación histórica argentina de la destrucción de la moneda nacional. Es decir, una de las cosas que tenemos pendiente es la consolidación de la moneda nacional. Eso es en la medida que reaparece esta insuficiencia de divisas, con una serie de medidas que el gobierno toma para controlar la entrada y salida de fondos, vuelve a reaparecer el problema. Y las tensiones, la aparición de un dólar paralelo, lo que se llama el blue, es decir, una serie de problemas de la gestión de la disponibilidad de divisas que hay que tratar de resolver con medidas de corto plazo y sobre todo con las estructurales. Es decir, aquello que remueva donde está el déficit. ¿Dónde está el déficit? Está en el comercio de manufacturas, porque tenemos una industria que exporta mucho menos de lo que importa para producir, y ese déficit crece. Tenemos el déficit energético y ahora también tenemos un déficit en turismo. Entonces tenemos que remover esos factores de insuficiencia para consolidar una solidez en los pagos internacionales que nos permitan ir recuperando la moneda nacional. Es decir, que la gente poco a poco, no es una cosa que se logra de la noche a la mañana, y sobre todo, vamos a insistir, es fruto de una experiencia incorporada en la memoria colectiva. Entonces, es un proceso que hay que consolidar. ¿No hay una razón también en que en Brasil el Estado impidió que la gente escapara hacia el dólar en sus crisis? Hubo medidas incluso mucho más rígidas que las que hubo en la Argentina. En algunos momentos sí, pero es más bien, yo le diría, una actitud social, ¿no? Porque ahora hay una libertad de movimiento de fondos bastante grande en Brasil. Pero no está esa memoria. No está esa memoria y entonces, como usted dice, efectivamente, la gente piensa en reales y ahorra en reales. Además, aunque ha habido devaluaciones recientes. Claro, claro. Después también hay otras circunstancias. Este tema de la inflación ha impedido, digamos, tener lugares donde ahorrar con una rentabilidad aceptable. La tasa de interés no compensa el aumento de precio. Entonces hay una serie de factores. En Brasil, usted sabe que Brasil operó durante mucho tiempo y todavía hoy tiene una de las tasas de interés más altas del mundo. Porque no solo es alta la tasa de interés en Brasil, sino que como el real se apreció. Imagínense que cuando Lula llegó al gobierno hace ya más de 10 años, el real estaba a 4 reales un dólar, hoy está a 2 y tanto. Un fenomenal proceso de apreciación con un enorme costo para la competitividad de la industria brasileña. Brasil está enfrentando un problema de desindustrialización, precisamente por ese proceso de apreciación cambiaria. Entonces, en esas condiciones, claro, la gente ahorra en reales. Claro. No hay claro, la mejor forma de ahorrar en reales, no en dólares. Acá pasa al revés. Usted habló de inflación y alguna vez creo que dijo que cuando uno habla de inflación, hablar del INDEC es como hablar del termómetro en lugar de la enfermedad. Sí, lo he dicho alguna vez. Porque la inflación es como la fiebre. Hay distintos tipos de razones de enfermedades que la generan. Así es. Es igual lo que la inflación actual, que es una inflación de determinado monto, comparada con la que sufrimos en la Argentina, esos procesos hiperinflacionarios. ¿Cuáles son los puntos comunes y cuál es la diferencia? Yo creo que los precios en Argentina están subiendo más de lo que conviene.
Sería mejor que subieran menos, desde luego sería más fácil administrar la economía. Pero los precios, el aumento de precios que tenemos hoy no tiene nada que ver con la experiencia histórica, porque en el pasado, esa inflación que tuvimos, que fue récord mundial, obedecía a varios factores, a desequilibrios extraordinarios en la economía, atrasos cambiarios que iban a provocar necesariamente un ajuste, desequilibrio fiscal, y si esto fuera poco, golpes de Estado, de los cuales tuvimos 6 o 7, de 1930 a 1983. Entonces, en esas condiciones de inestabilidad económica y de inestabilidad política, la inflación era una expresión del malestar social. Hoy ninguna de estas condiciones se verifican. Hay un Estado nacional organizado, hay división de poderes, es decir, el aspecto institucional está sólido. La economía está razonablemente organizada, hay problemas en el sector, estamos recordando, balance de pagos, en la situación fiscal, pero una situación razonablemente bajo control. Es decir, que las condiciones del pasado no se verifican. A mi juicio, lo que sucede es que sobre la base de la memoria colectiva subsiste lo que a mí me gusta llamar una inflación inercial, donde de alguna manera los trabajadores y empresarios, cuando se sientan a discutir los salarios, parten de una hipótesis, digamos, de que los precios suben el 20%. Porque esa es la inercia, es lo que se ha incorporado como dato, digamos. Y sobre eso discuten la distribución del ingreso. Cómo se reparte entre salarios y ganancias del ingreso. Y eso le da aumento de salario del 23, 24, 25%. Entonces, ¿cuál es la fórmula frente a esta inflación inercial? Yo creo que solamente hay dos caminos. Uno es que el gobierno transmita señales contundentes de que el presupuesto está sólido, que el país está parado en sus recursos, que los pagos internacionales están sólidos, es decir, que la sociedad perciba de que la casa está en orden. Y después sentarse a negociar. Situación que la presidenta lo ha planteado varias veces. Sentar en la mesa de negociación a los actores sociales con el Estado para desactivar estos elementos inflacionarios que nos permitan una evolución de precios que, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con la del pasado, ni tampoco es un obstáculo insalvable como pasó en otras ecuaciones del pasado, pero que es una incomodidad. Entonces, me parece que no hay soluciones mágicas para esto. Yo creo que hay, vuelvo a insistir, dos recursos. Uno, el escenario macroeconómico determinado por el gobierno. El segundo es la negociación social. El pacto social, que ha sido recurrente como modelo y que siempre ha sido propuesto por quienes están en el paraíso y en el gallinero. Porque los que están en el palco y en la platea no les interesa discutir mucho el tema. No, claro. Por eso es muy importante lo político, y es importante que el Estado y lo político tengan alta incidencia, claro, quienes de alguna manera más necesidades tienen. Bien. Debe decir que también, si usted habla con mucha gente empresaria, con un sentido, digamos, del interés nacional, son actores que pueden ser socios de ese esquema, ¿no? Sí, lo que pasa es que no creo que estén en los palcos. Puede ser. En la Argentina. Están en los palcos en Estados Unidos, en Inglaterra o en Japón. Tenemos una pregunta más y nos vamos a ir yendo. ¿Qué tal? Ante la crisis mundial, ¿usted cree que la globalización va a ir cambiando? Yo creo que lo que hemos ganado en este sentido, respecto, digamos, de las relaciones internacionales, que la disputa hoy por el poder no se da como en el pasado por la disputa territorial, que fue la época del imperialismo, y que llevaba a las guerras mundiales. Hoy, ninguno de los y en la crisis del 30, cuando se produce la crisis, todos patean el tablero, abandonan el regla del juego. Ahora hay una interdependencia tan grande entre China, Estados Unidos y Europa que nadie quiere patear el tablero. Entonces hay problemas que no están resueltos, gravísimos, la defensa del medio ambiente, los problemas del narcotráfico, que no se resuelven. Lo que hemos ganado es que no es previsible una ruptura del sistema, pero no logra el sistema generar condiciones de gobernabilidad para que este sistema global funcione mejor. Y mientras esto sea así, nosotros tenemos que defendernos bien. Es decir, nosotros no podemos cambiar el mundo, ni nosotros juntándonos con los brasileños o con todos los latinoamericanos, pero tenemos una capacidad decisiva para determinar cómo estamos en el mundo tal cual es. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar en el mundo de una manera compatible con nuestro desarrollo y desde allí contribuir a construir un mundo mejor.
Este es el desafío, pero que la globalización va a seguir avanzando. El problema no es la globalización, el problema es el neoliberalismo. El problema es cómo se administra la globalización. Y el neoliberalismo lo que ha dicho es que dejémosla, que los mercados por sí solos arreglan todo, y hemos terminado como hemos terminado. En el mundo, acá. Entonces yo creo que va a haber un replanteo en estas cuestiones. Los países emergentes de Asia se pusieron al margen de esa visión neoliberal, y nosotros en alguna medida, con nuestra experiencia reciente en la Argentina, hemos logrado avances importantes en ese sentido, y también otros países hermanos de América Latina. Porque en el caso de Brasil, en el caso de Bolivia, de Ecuador, hay lo que podríamos llamar proyectos nacionales y populares, que ponen énfasis en lo social, en la defensa de la soberanía, en el papel del Estado, pero estos proyectos nacionales y populares tienen que encontrar la vía del desarrollo. Porque si esto no se consolida con una transformación productiva, aparecen las tensiones y los retrocesos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Hemos encontrado estos lazos entre cultura, historia, economía, todo en función de la vida, en función del presente y de proyectar el futuro. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a usted.